Vamos a iniciar la grabación. Ya estamos grabando. Entonces, vamos a comenzar prácticamente ya este ejercicio. Entonces, les decía que el tema central del día de hoy es: mi hijo entró a la primaria y ahora cómo lo ayudo. Y a mí me encantó el título, porque yo creo que mucho también tiene que ver con ahora cómo me ayudo, porque mucho está centrado en nosotros. Y quisiera platicarles un poquito cuál es el objetivo de esta sesión. El objetivo es precisamente que ustedes conozcan, o reconozcan más bien, porque pues yo creo que ustedes lo están viviendo de manera directa, los retos que representa el cambio de preescolar a primaria. Pero no solo eso, sino cómo ayudamos al chico al proceso de adaptación. Y ahí puse con rojo en la imagen palabras claves: nuevos retos y adaptación. Sobre estos dos temas, mis estimados papás y mamás, vamos a estar trabajando alrededor de este tiempo, porque precisamente se trata de eso, de entender cómo los nuevos retos representan un tema de adaptación, ¿no? Bien, vamos ahora a checar este asunto. Vamos a... Deme un segundito porque voy a admitir algunos papás, ¿eh? Bien, seguramente ustedes alguna vez han estado platicando entre ustedes, ¿no? Entre papá y mamá, entre dos mamás, entre amigos. ¿Qué tanto debo exigirle ahora a mi hijo que entró a la primaria, ¿no? Porque como que, entre comillas, de repente medio vemos que el preescolar es como de juego, como dicen los niños, como de mentis, ¿no? Pero no, tiene su tema interesante. Sin embargo, es una pregunta importante la que ustedes se hacen: ¿qué tanto debo exigirle ahora a mi hija, a mi hijo? ¿Cómo lo van a evaluar, no? Si antes, pues me reunían las maestras y me decían, pues va bien, socializa bien, empieza a hacer buenos trazos, pero ahora ¿qué le van a evaluar? ¿Cómo van a estar los sistemas de calificación? ¿Cómo será el seguimiento y la continuidad que tenemos que hacer ahora? ¿Qué lo sigo ayudando? ¿No lo sigo ayudando? ¿Qué puedo hacer por el pequeñito? También, por supuesto, ¿cómo puedo desconectar mi experiencia de la de ellos? Eso es una pregunta que no necesariamente todos nos hacemos, pero la puse porque va a ser un tema central de lo que nos está pasando a todos los primer año de primaria. Y van a ver por qué. ¿Y cómo sé si está adaptado o no? ¿Está bien? ¿Va mal? ¿Qué necesita? Y esta y mil dudas más. Ayer tuve la oportunidad de platicarlo con algunas personas que conozco, que sus hijos entraron a primero de primaria, y les preguntaba eso precisamente, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que está pasando? Y estoy seguro que comparten algunas ideas con ustedes. Por ejemplo, un tema es, este, ¿qué tanto lo ayudo? Ahora, si normalmente esto regularmente en todos los campos sucede, ahora con mucho mayor razón sucede porque estamos teniendo un tema de pandemia, y entonces esto agrava un poquitito más todas estas incertidumbres, todas estas complicaciones, todos estos temas en particular, pues de alguna manera se agravan, ¿no? Entonces, aquí vale la pena pasar a los siguientes puntos. Primero vamos a entender cuál es el objetivo de la educación inicial. La educación inicial, entiéndase como kinder, preescolar, ¿no? Preprimaria le llamaban, ¿no? ¿Cuál era el trabajo? ¿Cuál era la chamba? Porque pareciera como que pues hay que llevarlo. Inclusive alguna vez me han preguntado gente: oye, ¿y si es súper necesario que me llevemos a los niños al preescolar, o ya mejor los podemos meter directo a la primaria? Entonces, la realidad es que sí requiere un sistema muy particular de introducción al mundo escolar. Por eso es muy, muy importante el tema. Pero
Vamos a ver por qué era importante este asunto. En primera, porque la etapa preescolar o la educación inicial fomenta muchísimo el trabajo de imaginación en los niños, ¿no? Este trabajo de imaginación es central para poder aprender. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje se centra precisamente en la curiosidad del conocimiento. Y parte importante del proceso de imaginación está precisamente ahí, en cómo conocer, en cómo construir, en cómo armar. Y el proceso preescolar ayuda muchísimo. También ayuda al tema de los precurrentes de la lectoescritura. Voy a explicarles esto. Nosotros podemos identificar a nuestro hijo que ya empieza a hacer algunos trazos A, B, C, D, a construir algunas palabras, a leer algunas palabras simples, a entender el sonido de algunas letras, de algunas sílabas y en función de eso conjuntar. Sin embargo, algo que es importante entender es que todo eso no se hace de la noche a la mañana y el precurrente, es decir, el previo, es lo que están viendo en la imagen. El previo es precisamente, el dibujo, la parte de la escritura, de la pinza, por ejemplo, del trabajo de pinza, del trabajo de precisión para poder hacer esto, pues está a través del tema del dibujo. Entonces, cuando de repente nosotros en preescolar vemos que los niños están dibujando, uno dice, pues ¿qué a poco nada más dibujan? No, pues esto es central porque el tema del dibujo ayuda al proceso de la lectoescritura más adelante. Por supuesto, la comunicación verbal va a ser fundamental, el tema de educación inicial. Los niños aprenden a entender matices, a entender intenciones, a entender muchísimas cosas del otro. Y por supuesto, entran en un proceso de reto continuo, de reto central. La socialización es importante para los chicos en el proceso de educación inicial, ¿no? La maduración sensorial, en la maduración sensorial hay un tema que me parece que es fundamental. Todos los sentidos, todos los 5 sentidos del niño empiezan a estar a disposición del proceso de aprendizaje, pues desde que es muy pequeñito, pero nosotros podemos, a través de la educación inicial, darle esa dirección, empezar a identificar algunos elementos importantes para que el niño empiece a integrar en su proceso mental todo el proceso de adaptación hacia el aprendizaje. También la escuela identifica en la educación inicial algunas necesidades especiales. Estoy seguro que conocieron en el preescolar algún niño que requería algún tipo de apoyo particular, algún tipo de tipo de enseñanza diferente, inclusive alguna debilidad visual, auditiva. ¿Por qué? Porque en preescolar funciona muy bien para todo este proceso y empieza a generar de alguna manera un tipo de prediagnóstico antes de poder empezar el asunto de primaria. Por eso las reuniones continuas en relación con el tema de cómo va mi hijo y todo ese asunto. Las profesoras adicional a que están en el proceso de trabajo, pues evidentemente están monitoreando todo el tiempo están monitoreando pues cada uno de los factores del desarrollo humano de los muchachos. Y en otras cosas, también nos ayuda en educación inicial al proceso de vínculo de los papás con la escuela. Este tema, créanme que es uno de los temas centrales, centrales dentro del proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando los acercamientos con los padres de familia, de verdad créame que también hay que hacer un trabajo importante de educación a los papás. No, no lo digo en mala onda, sino lo digo mucho en función de que no es lo mismo haber sido alumno que ahora estar responsable de un proceso de un chiquitín o de una chiquitina que nos tiene que empezar a involucrar.
Y si es ideal, si están papá y mamá, pues ideal, si no mamá o papá o el tutor, pero sí es importante que esté el vínculo escolar parental. El trabajo que vamos a hacer el día de hoy, precisamente yo creo que es que parte de este último punto, parte del tema en el que como papás a veces estamos súper atentos, pero a veces estamos también hipervigilantes, es decir, se nos pasa un poquito la mano, se nos pasa un poquito de hipervigilancia las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo de la primaria? Vamos a ver, así como lo vimos en nuestro ratito, adicional a lo que acabo de decir, porque no acaba todavía lo que les acabo de platicar, o sea, no acaba no hemos terminado con la imaginación, no hemos terminado con la socialización, no hemos terminado con nada de lo que les dije hace un ratito, pero adicional a eso, se van a sumar otros factores importantes y yo creo que eso es lo que empieza a causar un poco de ansiedad a todos nosotros. Primero, vamos a empezar con las partes académicas. Por supuesto, se va a sumar a lo largo de la educación básica el tema de pensamiento lógico matemático. Por otro lado, el pensamiento abstracto, ¿no? Que a ayudar a los niños a comprender algunos conceptos que no necesariamente son tan directos o tan concretos como lo podemos ver aquí en la imagen, ¿no? O sea, vamos a empezar, el niño empieza a trabajar estos dos tipos de pensamientos, pensamientos concretos, pensamientos abstractos, lógicas matemáticas, por supuesto, ya en formal, ya en la formalidad, el proceso de la lectoescritura, del trazo, de la conjunción de sílabas, de la estructura gramatical, de la estructura sintáctica, ya obviamente más en forma, porque ya tenemos el precurrente de todo este asunto, y obviamente, pues vamos a entender que esto va a desarrollar a lo largo de toda la educación básica. Si bien es cierto que cada año el niño tiene que lograr una serie de competencias o una serie de avances en todos estos aspectos, también es importante entender que aquí sí va a depender mucho de las diferentes estímulos, características del niño, personalidades del niño, capacidades del niño, para poder ir entendiendo algunas cosas y con claridad. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque me interesa mucho que ustedes vean o que no se me preocupen de más cuando tenemos a Juanita que ya sabe leer y a mi hijo que no sabe todavía leer. O sea, esto es importante, súper importante decirles. No se me preocupen con el tema ahí se me fue de la comparación, porque de entrada uno de los primeros grandes temas, y ahorita lo vamos a platicar cuando lleguemos allá, es que yo no puedo comparar a mi hijo con los demás niños. No son las mismas condiciones y aparte la educación inicial, perdón, la educación básica contempla, fíjense nada más lo que voy a decir, o sea, esto no es darle permiso al niño, pero sí es un poco tranquilizar al papá. La educación básica contempla desde la primaria hasta el final de la secundaria. Todo ese periodo de años representa tiempo suficiente para que pueda entender diferentes conceptos. Claro, hay que ir un poco con las líneas que va marcando el colegio, obviamente, ¿no? O sea, obviamente, sí, vamos ayudando a los niños a lograr retos. Sin embargo, hay niños, yo les puedo asegurar en la experiencia que tengo de asesor de escuelas, hay niños que van agarrando, por ejemplo, la división hasta sexto de primaria, hasta primero de secundaria. Y bueno, pues medio le hacían ahí dos, tres cositas, pero ya bien integrado, hay niños que la agarran mucho más tarde. Y eso no quiere decir en ningún momento que esto represente un problema grave. Obviamente hay que trabajar, insisto, para los temas metodológicos, para los temas de carácter académico.
Sin embargo, es importante entender que el proceso se va construyendo durante toda la línea de educación básica. ¿Sí soy claro hasta aquí? Bueno, luego, también, ¿qué más tenemos? Vamos a adicionar también la noción de la autoconciencia corporal con todas las actividades físicas, tanto de motricidad gruesa, como ven en la imagen, o como de motricidad fina, cuando los niños hacemos alguna manualidad, algún trabajo más a precisión. Entonces, todo este asunto no es nada más para jugar. La educación física tiene que ver con la autoconciencia del cuerpo y el niño empieza a entender mucho de los elementos prácticos de su cuerpo y de cómo usarlo y de cómo cuidarlo, por supuesto. Por supuesto, se agregan los valores cívicos que si bien es cierto, ya los trabajábamos desde preescolar, ¿no? Eso es cierto, pero en la primaria, recuerden ustedes, en el momento en el que estamos trabajando aspectos de carácter abstracto, pues empezamos también a entender algunos aspectos particulares del contexto ecológico, social, histórico, político, moral de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera es parte central de lo que hacemos en la primaria, en toda la educación básica, específicamente en la primaria. Y claro, la educación artística, ¿no? Que representa para muchos un canal muy interesante de atención, porque a veces vamos a encontrar que hay chicos que no necesariamente tienen las habilidades más grandes en español o en matemáticas, pero sí las tienen en artísticas, ¿no? Lo que estoy presentándoles en este momento, en esta diapositiva, lo dice ya un autor que se llama Howard Gardner. Howard Gardner habla de varias inteligencias y particularmente de inteligencias más allá de la lógica matemática y de la verbal, de la parte verbal. También nos habla de la inteligencia visual, de la inteligencia naturalista, de la inteligencia intrasubjetiva, intersubjetiva, musical, kinestésica, que prácticamente es lo que los niños van a hacer a lo largo de su proceso y de su estancia en el colegio. Hasta aquí sé que no he dicho nada nuevo, pero que también sé que sobre todo lo que me interesa es que ustedes tengan claro que cada una de las cosas que van a hacer los niños en la primaria tiene un sentido y tiene una lógica, tiene un porqué. Ahora, vamos a entender qué pasa con nosotros, los papás y las mamás, con respecto al cambio. Estoy seguro que cualquiera de ustedes, ahora en el tema de la pandemia, ahora con el asunto del cambio de mi hijo a la primaria, pueden sentirse identificados con cualquiera de estos rostros. Puede ser que algunos se sientan así, ¿no? Porque no va al tiempo que decía mi hijo, porque el tema porque veo que no lo entiende, porque no hace las tareas, porque no está relacionando los trabajos, por muchas razones. También puede ser que alguien pueda sentirse de esta manera, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Y es súper común que estas dos primeras imágenes estén en casa de todos ustedes ahora que está pasando el tema de la pandemia. Les digo que ayer estaba platicando con algunos papás y me decían que, que se siente mucha frustración cuando mi hijo está enfrente ahora de la pantalla, ¿no? Y que entonces veo que no le preguntan, ¿no? O que no le dan la palabra, o que todos los niños están hablando y la maestra no le ha dado la palabra a mi hijo. Y entonces me decía un papá ayer, a mí me dan ganas de meterme y decir, maestra, hágale caso a mi hijo, ¿no? Y yo le platicaba ayer, yo le platicaba ayer porque él me decía, es que esto del tema de la pandemia es terrible porque está súper complicado, antes no era así. Y yo le dije, ¿qué crees que antes sí era así? Lo que pasa es que tu papá nunca lo pudo ver. ¿Sí me explico? O sea, en el salón de clases pasa exactamente lo mismo.
Nada más que no le puedes poner mute a ningún niño, ¿no? Están todos en el micrófono prendido. Pero es cierto, o sea, el niño que no puede, no ha logrado participar porque no le preguntan, porque la maestra tal vez no lo ha visto, porque a lo mejor el chavito no levanta la mano, porque a lo mejor habla muy bajito, no lo sé, tendrá que generar las propias habilidades naturales de conformación en un salón de clase, ¿no? Me decía otra mamá ayer, yo le tengo apagado el micrófono a mi hijo y cuando le digo, y estoy yo ahí sentada a un lado de él, y cuando preguntan algo, yo le pico al botón del microfonito y le digo, vas, contéstale, tú te lo sabes, ¿no? Cuando el niño estoy seguro, ustedes no me dejarán mentir, pero estoy seguro que el niño le sabe picar a quitar y poner el botón del micrófono, ¿o no? Y entonces, cuando la mamá le está picando, está metiendo la manota ahí a la pantalla y se ve muy claramente, pues entonces empezamos a entrar en este tipo de ansiedades de ¿y qué tal que no puede? ¿Y qué tal que no sabe? ¿Y qué tal que no? Entonces yo les preguntaba ayer a estos papás, les decía, ¿qué es lo que ustedes creen? O sea, platíquenme un poquito sus pensamientos. ¿Qué creen que? Entonces me decía otra mamá, es que yo creo que mi hija no va a poder contestar. Es que yo creo que mi hija no va a poder accionar a tiempo el botón y se le va a ir la participación. Bueno, y, y entonces, y ahora sí que como decían por ahí, decía ahí Lucerito, ¿no? Pues lo que va a pasar es que su hijo, pues va a tener que agarrar para la siguiente oportunidad, y si no para la siguiente, y si no para la siguiente. El problema es que ahorita estamos nosotros ahí y estamos, tal vez, es muy interesante el fenómeno que nos está pasando porque tenemos que estar muy cuidadosos de qué generación vamos a construir si estamos tan al pendiente. O sea, parece un poco arma de doble filo, ¿no? Qué bueno que estás ahí, papá, porque tú me ayudas a que el niño esté atento, para que el niño no se esté parando, todo. Pero también cuando la maestra le dice, saque su libro de matemáticas, la mamá va, se para y le lleva el cuaderno al niño, cuando en la realidad, en el salón de clases, el niño tendría que desplazar hacia donde están sus libros y buscar el libro de matemáticas y traer el libro de matemáticas a su banca. Entonces, ese tipo de asistencia pudiera llegar a ser un poco dañina. Y claro, me queda súper claro que estas dos cosas que estamos viendo en la pantalla se provocan más por una necesidad del padre de que el niño esté súper bien, de que el niño esté siempre presente, de que el niño siempre esté listo, a que realmente esté pasando algo complejo. No sé si soy claro con eso. También, por supuesto, el papá está hiper vigilante. El papá y la mamá están súper vigilantes. Comparto con ustedes la hermosa tarea también de ser papá y de también tener a un hijo ahorita en el rollo de la pandemia, ¿verdad? Y entonces es imposible que pase un día sin que en el chat de papás ya estemos escribiéndonos qué dejó, cuál era la tarea, qué pasó, cuándo se entrega, en qué momento, en qué formato, en qué sentido, en qué... Todo este sistema hipervigilante del tema no está mal. Sin embargo, cuando uno se hipervigila, también uno genera, o uno resta habilidades en el chico, porque entonces asumimos el total control, el total control del proceso de aprendizaje del niño. ¿Sí me explico? Esto es importante. Por otro lado, esto. También se juegan las expectativas de cada uno de nosotros como papás con respecto a nuestros hijos. O sea, ¿qué queremos que suceda con los niños? ¿Qué queremos que suceda? Queremos que sea el primero de la clase, queremos que siempre esté atento, queremos que siempre conteste, ¿no? Yo escucho de repente, digo, porque es innegable que nos escuchamos entre nosotros, papás, a través de los micrófonos del Zoom, ¿no? O de la plataforma. Y de repente, hoy no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en inglés es muy común.
eh, este, resulta que los niños se saben hasta verbos que no les han enseñado a los niños, ¿no? I like to, ¿no? Y resulta que el niño no sé ni siquiera, pero uno escucha ahí la voz, I like to, ¿no? I like, ¿no? Ya ves, hasta nos equivocamos nosotros y le soplamos mal al niño, ¿no? También esa es la otra. Pero bueno, el asunto es que, si no pensemos por un segundo, si no estuviera el niño en pandemia, si no estuviéramos todos en pandemia, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si mi hijo le dicen, is this a pencil? Y mi hijo no logra dar la respuesta correcta, ¿qué pasaría? Pues lo mismito que pasaría con lo que nosotros vivimos, pues tienes tache y te lo aprendes para la siguiente y así va. Sin embargo, hoy está pasando un fenómeno interesante. Parece que no hay error, ¿no? Todos como que medio le participamos. Le participa el papá, le participa el niño y también el profe, ¿no? Muy bien, y todo va perfecto porque todos vamos entendiendo. Si soltamos al niño tantitito y de verdad no le soplamos, le vamos a ayudar muchísimo a que ese niño vaya construyendo su propio proceso sin que afecte nuestra expectativa, porque me queda claro que todos tenemos la expectativa de que nuestro hijo sea excelente y que tenga una muy buena educación. Sin embargo, en el momento en el que nosotros atropellamos la expectativa del hijo o lo que puede lograr con nuestra propia expectativa, a veces nos complicamos. Luego, también, por supuesto, nos sentimos orgullosos. No todo es malo, no todo es malo. Nos da orgullo que hoy por hoy nuestros hijos estén ya en un siguiente nivel. Eso también es cierto, está muy bien. Y eso también vale la pena reconocerlo. Nos sentimos orgullosos de que el niño esté en el siguiente nivel y que esté ya en primaria y lo presumimos y luego no nos lo creemos. Y a veces mi esposa, por ejemplo, dice, ay, mi hijo en primaria, y lo dice entre medio orgullosa y medio tristona de que ya no es su bebé. Está bien, es parte central del proceso, también nos sentimos orgullosos. Y eso creo que esto no lo puse al final de la diapositiva, no solo o sea, no porque sea menos importante, sino porque creo que es el hilo conductor de todo lo que está pasando alrededor. Tanto que nos sintamos orgullosos como que nos sintamos felices de que nuestros hijos estén avanzando en su proceso de aprendizaje, enfatiza sin darnos cuenta todo lo demás. Enfatiza nuestro miedo de que falle, enfatiza nuestra desesperación cuando no lo logra, enfatiza nuestra hipervigilancia, enfatiza nuestros sistemas de expectativas que de alguna manera, pues en ningún momento, en ningún sentido, ninguno de nosotros nos generamos como, o sea, se generan estas expectativas en detrimento, en perjuicio del niño, ¿no? Por supuesto que no. Se generan a partir de que yo quiero que lo logre. Solo que vale la pena hacer algunos ajustes importantes. Bueno, espero haber sido claro hasta aquí. Vamos un poquito más adelante. Esto que está aquí, les puse esta imagen, me gusta mucho. Un poco hablando de las expectativas, yo pienso que lo que hoy estamos haciendo con los niños es esto precisamente, dejando una huella, y esa huella se queda marcada en los chicos durante toda la vida. ¿Qué queremos enseñarle a los niños a partir de esta experiencia del cambio de primaria, de preescolar a primaria? Pues yo creo que queremos mostrarles a los niños pues que confiamos en ellos y que confiamos en lo que van trabajando, que los vamos a apoyar, pero no a subsidiar. Es muy común conectar con nuestra propia historia emocional. Y aquí yo les quiero pedir que por favor revisen, chequen si nuestra historia en el tema escolar cómo fue, ¿no? Si fue una historia llena de éxitos, sería terrorífico pensar y decirle a nuestro hijo, es que yo cuando iba en la primaria era de puros 10, ¿no? Eso, pues qué bueno, papá, felicidades, saca tus diplomas, abrázalos, lo que sea, pues, está muy bien, pero tu hijo es tu hijo. Entonces tu hijo te está construyendo una historia diferente.
porque cuando uno hace esto, cuando uno dice es que yo en la primaria era de dieces, bueno, lo puede uno decir como un contexto, pero nunca como un tema del deber ser, porque de verdad metemos a los chavos en una complicación muy grande. Vamos generando a través de la vida, a través de cómo nos fuimos viviendo, una serie de expectativas y una serie de ideas que conforme el niño va creciendo, pues se va quedando con eso y al final, pues podemos tener de alguna manera un impacto importante alrededor de nuestras vidas. También es cierto que quien vivió la primaria o quien vivió el proceso escolar mal, muy mal, a veces pudiera llegar a plantearse esto o a bajar esta información a los hijos sin darnos cuenta, ¿no? Ay, la escuela, ay, la tarea, ahora qué dice la maestra, ahora qué más quiere, o quién sabe qué. Y ese tipo de comentarios pudieran llegar a generar en los niños una complicación importante porque el niño no piensa que ahora que lata con la tarea, el que él piensa que lata con la tarea eres tú. Y en el momento en el que lo empiezas a decir y en el momento en el que lo empiezas a traer tu propia historia al proceso de los niños empiezan a aprender a ver eso. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es muy importante entender que esta huella emocional que la escuela ha dejado en mí, buena o mala, es tu base para poder entender muchas cosas del colegio, pero también no puede ser tu regla de tu parámetro para medir. ¿Por qué? Porque entonces no estás viendo a tu hijo como un ser único que está haciendo su esfuerzo propio, sino estás, por ejemplo, a ver, ahorita me acordé algo que me llamó la atención, algo que decía ayer una mamá. Decía, cuando mi hija contesta y contesta bien, me emociona mucho. No, pues qué bueno, está muy bien, pero es este tipo de cosas, habría que pensar a quién están alimentando de verdad, ¿no? Están alimentando la emoción, el ego de quién, de la mamá o del papá que están ahí a un ladito y que de alguna manera estos papás, estas mamás que nos sentimos orgullosos cuando nuestro hijo contesta, pues claro que nos da en tiempo real, digámoslo así, en tiempo real, pues una serie de satisfacciones. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando en tiempos sin pandemia, nosotros tenemos este tipo este tipo de experiencias de ver qué tanto han avanzado los niños en las famosas clases públicas que de repente se hacen en las escuelas, ¿no? O las muestras académicas, o bueno, depende mucho cómo se llamen en los diferentes colegios. Pero sí hay un momento durante el año en donde nos invitan a los padres a ver qué hicieron los niños. Y entonces ahí nos dan una muestrita pequeñita y pues ahí estaba el padre. Lo que estamos viviendo hoy con el tema de la pandemia es un tema como muy expuesto, porque ¿qué es lo que pasa? Pues que diario vemos esos logros o esos no logros, y a veces pudiéramos o no entender que esto es un proceso, que si mi hijo se equivoca ahorita, no es que se va a equivocar siempre. ¿Sí me explico? Que si mi hijo no contestó ahorita, no es que no vaya a contestar siempre. Y de repente, en este tema de clases en línea, se está jugando mucho más el ego del papá o de la mamá que estamos ahí a un ladito, que de verdad el trabajo de desarrollo del niño, ¿no? Bueno, ahí lo dejaré un poco para la reflexión. Vamos un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son los principales factores que impiden el acoplamiento del niño en la siguiente parte que es primaria? Y también el acoplamiento del papá, ¿no? Vamos a ver, primer gran punto, ya los platicaba hace un momentito, es que conectamos con nuestras propias experiencias. De verdad, créanme, vale la pena que se cachen cada uno de ustedes en qué momento estamos hablando de nuestro hijo o en qué momento estamos hablando ya de nosotros con las experiencias que se viven, ¿no? Puede ser que a lo mejor hasta alguna de mis maestras o de las maestras se conecte o se parezca o hable igual que una maestra que tuve y de repente eso pues puede empezar a generar una serie de broncas. Eh, Como nosotros ya sabemos qué pasa en la primaria y como ya sabemos qué cosas van a tener que aprender,
como que nos da un poco de ansiedad el pensar que tenemos que cubrir un programa muy, muy extenso y que el niño se tiene que poner a las superpilas y a trabajar y a marchas forzadas. Y sí es verdad, sí el niño tiene que aprender dentro del sistema escolar que esté planeado. ¿Por qué les digo esto? Porque un poco lo que les decía hace un rato con lo de inglés, ¿no? O sea, mi hijo apenas va en this is a, this is an, y de repente ya escucho que hay niños que hablan con verbos, ¿no? I eat an apple, ¿no? O sea, y entonces yo preguntaría, ¿de verdad ese niño que está contestando con lo que hoy la maestra no le está preguntando, ¿de verdad lo está integrando? ¿O solo es a través, o solo es el portavoz de la mamá, del papá, para que conteste bien, pero no está cubriendo ningún objetivo académico? No sé si soy claro con esta parte. Esta parte es muy importante. No cubrimos ningún proceso académico y a lo mejor hasta estorbamos de más, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos aquí. Segunda, percepción errónea del éxito sin fracaso. Miren, si algo creo que ha logrado hacer que el ser humano aprenda, construya, invente, cree, desarrolle, mejore, es que se ha equivocado. Woody Allen tiene, creo que la mayoría conocemos a Woody Allen. Woody Allen tiene una frase muy interesante que dice que le costó muchísimos días de fracaso el tener un éxito de la noche a la mañana. Y yo creo que eso hace sentido. Nosotros querríamos ver el producto terminado, un poco ansiosos. Yo creo que hay mucha ansiedad hoy día, un poco ansiosos de que ya logre mi hijo tal contenido. Pero parte del proceso de la frustración, parte del proceso del tema, del proceso. Trabajo mucho con chicos, pues, recién egresados. Y a mí me preocupa mucho algo que estoy viendo en la empresa y algo que estoy viendo en las nuevas generaciones, es que de verdad la baja tolerancia a la frustración que los chicos tienen es impresionante. O sea, falló, les comento una anécdota breve. Uno de mis colaboradores en la empresa es un jovencito pues muy recién egresado y falló en una situación que tuvo que hacer y ya se estaba cuestionando si era bueno o no era bueno para ser psicólogo y si debía dejar o no la carrera y si debía dedicarse mejor a otra cosa. Entonces yo un poco le preguntaba acerca de eso, decía, oye, ¿de verdad esto representa para ti un tema tan complejo, más allá de que pues no hayas podido hacer X situación que se te encargó, pues no pudiste y pues hay que entender qué fue lo que falló y cómo lo puedes mejorar? Pero tanto como que para dedicarme ya a otra cosa, porque yo ya no sirvo, porque cuando uno le rasca este tipo de temas, cuando uno le rasca este tipo de situaciones, uno puede encontrar a veces las respuestas en estos niveles tan básicos como la primaria, ¿no? Como este inicio de en donde yo pido que mi hijo, ya sepa. Y por supuesto que en primero de primaria mi hijo todavía, bueno, les digo más, todavía no sabe ni hablar bien. O sea, yo escucho a los niños pequeñitos de primero que todavía hablan un poquito medio como bebés, pues sí, es parte de, ¿no? Y escucho también de repente comparaciones en las que, oye, ¿por qué ya no hables así? ¿Por qué no puedes hablar como Juanito? Porque, pues no, o sea, evidentemente ahí hay un tema que hay que atender y que tienes que entender que para poder lograr el éxito, el éxito tuyo y el éxito del niño, el niño necesita un proceso y parte de ese proceso está construido y está hilvanado con hilo del fracaso. Sí, sí, así es y así se dice, ¿no? O sea, así se dice en términos reales. O sea, tiene que equivocarse, punto. ¿Vale? Hay una autoexigencia transferida con respecto al tema de esto. O sea, nos está pasando a todos los padres de familia, de niños que recién estamos hijos en primaria, que esta autoexigencia
de tener que hacer lo correcto siempre, tener que hacer lo perfecto, lo estamos transfiriendo a los chicos. Y hoy hay un factor, yo creo, un poco analizando el contexto, creo que hay un factor de riesgo adicional que no estamos viendo, que si nosotros construimos ahorita en la virtualidad con nuestros niños a un lado esta baja tolerancia a la frustración, vamos a ayudar muchísimo más cuando los niños regresen al colegio. ¿Sí me explico? Aquí hay un tema importante. Ellos están teniendo un inicio del nivel primaria súper atípico, diferente a todo lo que han vivido los demás. Y entonces vamos se los voy a plantear de esta forma. Tenemos que ayudar al chico a asistirlo en lo necesario, a controlar un poco la conducta, porque efectivamente el profesor no puede decirle al niño no te pares a distancia y el niño se para y quién sabe dónde ande, pues ahí sí lo ayudamos a que el niño esté ahí en frente del monitor. Pero de lo demás no, porque yo creo que si de alguna manera no estamos logrando este tipo de habilidades, cuando regresen los niños a las aulas, créame que va a ser como un nuevo reinicio, ¿eh? O sea, como un doble inicio. Otra vez, generar todas las habilidades que debían de haberse generado en este primer año. Entonces, no les quiero angustiar, más bien les quiero anticipar que parte del trabajo que tenemos que hacer como papás es ayudar al colegio a que lo más que se pueda, el proceso de autonomía se pueda lograr, lo más. Bueno, eh, tenemos, les decía hace un rato, las comparaciones con otros niños. Yo siempre he dicho que podemos comparar a los niños. Sí podemos comparar a los niños. Nada más que podemos comparar a los niños con ellos mismos. ¿Cómo estabas antes de, o hace un mes, o hace un año, o hace 6 meses, o hace 3 años, o la tarea anterior, ahora cómo te salió en esta tarea, pero tú contigo, nunca tú con otro? Insisto, ¿por qué? Porque no tiene los mismos elementos, porque no tiene los mismos representantes, ¿no? Entonces, el poder comparar al niño consigo mismo le va a generar dos fortalezas importantes. Fortaleza número uno, le va a generar un proceso de autocrítica para poder ver cómo lo hacía antes, cómo lo hago ahora, qué fue lo que corregí, qué fue lo que hice y cómo lo voy manejando. Y punto número dos, la capacidad de resiliencia que me parece que es importante que todos podamos generar, ¿no? Esta habilidad que el niño debe tener de poder reponerse y de poder resolver ante una situación. Bueno, eh, también está pasando otra cosa con nosotros papás, rechazo a la virtualidad y a la tecnología. A ver, ¿qué es esto? Bueno, no todos estábamos en el mundo virtual y entonces de repente no les se picaba la computadora. Bueno, tan solo nos pasó hoy a todos nosotros, ¿no? O sea, estábamos nosotros conectados, la maestra Laura y la maestra Mari Carmen, 10 minutos antes, y yo por querer escucharles, porque me interesaba escucharles, pues tuve que reiniciar mi computadora y salió peor porque me tardé 1000 años, ¿no? En poderme conectar. Y de verdad, pero bueno, pues ni modo, son avatares que vamos teniendo en la, este, en el trabajo diario de la virtualidad, pero hay que irlos abatiendo, hay que irlos entrando, pero hay quien no le entiende. Platicaba con unos papás de una secundaria, donde también somos asesores, y les decía a los papás, hay que entrarle a la tecnología, porque de repente bueno, no pasa esto tanto en primaria, pasa más en niveles superiores como secundaria o preparatoria, en donde ya les piden una serie de habilidades en la computadora que captura, que pasa, que hace, que transforma el archivo a tal formato, que quién sabe qué. Y de repente yo les decía a los papás, pues sí hay que entrarle a saber hacer eso, ¿no? Es que nosotros no somos buenos en la computadora, ¿no? Pues me queda claro que no éramos buenos, pero tenemos que. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hoy día, con lo que hoy día de verdad podemos ayudar, ¿no? Cómo se transforma un archivo de Word a PDF,
cómo podemos capturar una fotografía de una evidencia para que no pese tanto y con el momento de que lo mandamos al correo electrónico o a la plataforma en donde se suba, pues pueda accederse, bla, 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 bla. Entonces, sí es importante trabajar este tipo de temas en el virtual. Que dicho sea de paso, casi podría decirles, no sé exactamente bien el tema del colegio, la postura del colegio, el Instituto Juventud en relación con la virtualidad, pero casi podría decirles que todos los colegios que conozco, de los que hemos ido participando, tienen la misma idea. El tema de la virtualidad no se va a quitar al 100% cuando regresemos a presencial. O sea, casi podría decirles que va a quedar un poco paralelo al proceso de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los niños no pueden dejar, ahora no pueden soltar esa herramienta y olvidarla y volvernos todos a la parte presencial. Seguramente habrá algunos trabajos, algunas actividades que se lleven a cabo pues vía internet, ¿no? Entonces, es parte de la realidad del chico, ¿no? Ahí sí tenemos que alcanzarlos a los muchachos. La pérdida del autocontrol emocional ante los hijos. Ahí voy a enfatizar una herramienta que voy a decir un poquito más adelante, pero yo creo que cuando nosotros vemos que nuestros hijos se frustran, se complican, se atoran en algo, inmediatamente, por supuesto, por obvia razón, nos hace sentir emociones, ¿no? De frustración, de enojo, de tristeza, claro, por supuesto. Pero también es importante ayudar a separar esa emoción, porque una parte es la emoción que a mí me provoca eso que mi hijo vive y otra cosa es la emoción que mi hijo vive. Entonces, eso lo vamos a platicar en un momentito más, porque eso les voy a ayudar a ver una técnica interesante para respecto a eso. Y finalmente, algo que puede estar pasando es que puede haber una pérdida de vínculo con la institución. Hoy más que nunca, Hoy más que nunca tenemos que estar súper cercanos a los colegios, súper cercanos a las maestras, súper cercanos entre nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente el asunto de la virtualidad representa o genera de alguna manera un reto, una complicación para poder hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, estar atentos con el tema del colegio nos va a ayudar muchísimo a estar en la jugada. Por supuesto, invitamos a las instituciones escolares a que también sean claras, a que también sean directas, a que también sean precisas en las instrucciones que se dan, ¿no? Personalmente, yo les hablo de mi experiencia con mi hijo en la escuela en la donde va. Sí le hemos pedido mucho eso a a las maestras de mi hijo y a la directora, que sea un mismo canal, que sea una misma estructura, que sea una sola, un solo correo en donde vengan las actividades de la semana y los entregables y ¿no? Inclusive nosotros como padres de familia propusimos un formato que nos los aceptó bien la dirección del colegio, en donde propusimos, pues, así como que separado, ¿no? O sea, las actividades que había que hacer de español, de inglés, de música, de tal, y después en cada uno de los rubros qué entregables había que hacer y por qué medios, porque con eso es mucho más fácil poder hacer una, una, este, una claridad de lo que se tiene que entregar y no nos metemos en una vorágine tan compleja de qué se tiene que hacer, qué dijo, qué. Y aún así, con estas claridades y acercamientos que se tienen a la institución, de todas formas hay dudas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se pueda generar de alguna manera una propuesta en donde sea muy cercana a la institución con los padres de familia. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer los papás? Yo les digo, aquí, con todo esto, pues tenemos un montón de cosas que hacer que ya lo fui diciendo, pero les voy a dar algunas técnicas muy sencillitas que creo que pueden ayudarnos muchísimo. Miren, vamos a hacer, el primero es un 4 pasos para desvincularte de la emoción que provoca el tema de la emoción del niño, ¿sale? Y aquí me interesa mucho que podamos ir como punto por punto. A ver, punto número 1
es que necesitamos entender y reconocer la emoción de nuestro hijo. Es central que cuando yo veo de un lado y puedo ver del otro, del lado de mi hijo y puedo ver de mi lado, puede ser que a veces no compaginen las emociones. Y a veces, sin darme cuenta, aplasto la emoción que tengo sobre la emoción de mi hijo. Ya no me di cuenta qué emoción está viviendo mi hijo. Soy fiel partidario de esta técnica porque esta técnica hoy por hoy puede ser la ayuda muy grande de lo que tenemos que hacer como papás. Si yo le ayudo a mi hijo a que pueda traducir qué emoción está viviendo con esto, papá, estoy súper enojado por esta situación que me está pasando en la escuela, papá, no me siento bien que no me haga caso la maestra. La solución inmediata no es ir a decirle a la maestra, oiga maestra, hágale caso a mi hijo. No, por supuesto que se puede mandar un mensaje, oiga maestra, me gustaría que se pudiera diversificar el tema de la participación, eso está bien. Sin embargo, lo importante de eso es que uno pueda desconectar centralmente del tema de nuestras propias emociones. Porque cuando mi hijo me dice que no me está haciendo caso la maestra, posiblemente a mí me conecte más un tema de enojo que lo que realmente está diciendo el niño. A lo mejor el niño me lo dijo descriptivamente y yo ya me conecté, yo ya me enganché con un tema y yo ya estoy complicado con eso. Entonces, primero reconozco la emoción de él y también, segundo paso, reconozco la que a mí me genera. Mi hijo se está sintiendo, no sé, olvidado, este, ignorado tal vez por la maestra porque no la pela. Y a lo mejor yo me siento enojado. Entonces, si yo traduzco mi emoción y no pesco la emoción de mi hijo e inmediatamente transfiero la emoción de mi enojo al niño. Y de repente entonces puedo hacer que el niño de verdad esté molesto por algo que originalmente no estaba molesto. Es un ejemplo nada más, ¿no? Puede ser que el niño de verdad sí esté molesto y yo también, ¿no? Y ahí compagine perfectamente. Sin embargo, es importante que podamos entender este tema. O cuando estamos haciendo las tareas, ¿no? Que el niño, pues obviamente recuerden eso, está en su casa, está en su medio, está en su cuarto, están sus juguetes, está distraído y el chico está queriendo, pues, jugar como lo haría también en un salón de clases, más que aquí tiene muchísimas formas de distraerse y a mí me tiene ya súper enojado, frustrada, ¿no? Que mi hijo no esté haciendo la tarea y mi hijo está flojo, perezoso con el tema de la tarea. Entonces, poder diferenciar estas dos emociones es central. Primero, entender que si estamos en la misma emoción o si no estamos en la misma emoción. Segundo punto, perdón, tercer punto, evidentemente es el tema de reconocer nuestras propias emociones, representa también respirar un poco para poder entender y tomar distancia de lo que está pasando. El tercer punto es separar la emoción que tú estás viviendo con la emoción que está viviendo tu hijo. Son dos caminos diferentes. ¿Qué necesita tu hijo con la emoción que vive y qué necesitas tú con la emoción que vives? ¿Sí me explico? No se resuelve junto este punto. Quienes han entrenado esta técnica pueden explicar, pueden platicar que efectivamente hay cambios notorios. Inclusive, podría decirles algo. Gente que dirijo en este tipo de técnicas ya de manera más presencial, más directa, este, eh, les pongo un ejemplo. Puede ser que los dos sientan enojo, el niño porque no le hacen caso y la mamá porque, pues, cómo no le hacen caso a mi hijo. Sin embargo, aunque la misma emoción está en las dos personas, se opera de manera diferente. ¿Por qué? Porque el niño no puede directamente vaciar el enojo en el salón de clases con la maestra y tendrá que autorregular para poder llevar hacia un camino diferente ese enojo y yo lo puedo sacar por otro lado, pero nunca en el salón de clases. No sé si eso
haya sucedido en su colegio, pero está pasando mucho que los padres de familia interrumpen la clase, hablan con la profesora, le dicen, ¿no? Y pues no, o sea, tan solo piensen que eso sucediera en la realidad, que yo estoy afuera del salón de clases y que me meto y le digo, y pues no, evidentemente no, tiene que resolverse por partes diferentes. Entonces, primero, vamos a hacer, el punto número 4 dice regresar al otro, en este caso a sus hijos, y vamos a trabajar primero con sus hijos, ¿sale? El tema es importante porque le puedo preguntar a mi hijo, ¿cómo le hago para hacer esto? Puedo preguntarle, oye, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué está sucediendo? Que el niño te puede explicar. A lo mejor a veces el niño ni siquiera tiene claridad exactamente de todo lo que está pasando y de todo el alcance, pero que el propio niño pueda ayudar, perdón, que tú le puedas ayudar a que el niño pueda traducir lo que está sucediendo, créame que es de mucho apoyo. ¿Qué requieres? ¿Requieres tiempo? ¿Requieres que diga algo? ¿Requieres que te apoye? ¿Sí me explico? Con eso estamos garantizando que el niño vive lo que le estamos diciendo, lo que él nos está diciendo con respeto. También es cierto que he escuchado también el otro lado de la moneda. He escuchado gente que le ha dicho al niño, ah, ya, pues así es la escuela, ya ni modo, te aguantas. Y no, tampoco. O sea, evidentemente es un equilibrio muy minucioso con respecto al tema. Y yo creo que si podemos pedirle o si podemos identificar en el niño si requiere algún tiempo en particular, puede funcionar de alguna manera, o si requiere algo, ¿no? Y si no sabe qué quiere o qué requiere, también lo podemos poner un poco en sus manos, ¿no? Es decir, generar opciones, porque un poco a la edad de nuestros hijos en primera primaria, puede ser que no tengan tan claro qué quieren, ¿no? Y le puede uno poner en sus manos, oye, ¿qué quieres? ¿Quieres que lo comente? ¿Quieres que lo platiquemos? ¿Quieres que lo intentemos? ¿Quieres que hagamos otra cosa diferente para que pueda la maestra ver tu participación? No sé, es un ejemplo, ¿no? Digo, habrá que revisar el caso en particular. Y por supuesto, uno tiene que generar presencia, apoyo. Estaré cerca por si me necesitas, pero estaré cerca por si me necesitas es una consigna importante a desarrollar, porque no es voy a hacerlo por ti, es estaré cerca por si me necesitas. Y pues si me necesitas, si te digo, mamá, ¿me ayudas con esto? Ahí ustedes por favor identifiquen si lo que te está pidiendo el hijo en algún momento hace sentido para poder resolver, o si lo que te está pidiendo el hijo nada más es de alguna manera una forma de evitar él hacer o ella hacer. Aquí hay que estar súper claros porque es una delgadísima línea el apoyo versus el subsidio. Cuando nosotros subsidiamos a nuestro hijo, le quitamos herramientas. Entonces, poderlo ayudar genera de alguna manera una posibilidad de crecimiento. Subsidiarlo lo limita. Entonces, bueno, ahí está esta técnica que me parece que puede ser muy interesante con respecto a la separación de emociones y la acción. Y tal vez un quinto paso, no lo puse aquí, pero sí es posible que sea desarrollado. Un quinto paso es que después atiendas tú la emoción con una persona cercana a ti, pero no el hijo, ¿no? Puede ser el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, entre ustedes, entre los mismos padres de familia, estos grupos de WhatsApp que se han generado, pues acaban siendo también grupos de contención, ¿no? Pues ahí lo puedes vertir, están viviendo la misma circunstancia que vives tú, entonces podría ser de alguna manera un apoyo. O ya si de verdad es un tema muy complicado y fuera de control, pues buscar algún especialista que te pueda ayudar a escuchar. ¿Sale? Bueno, listo. Vamos con este otro punto. Para lo que hemos platicado es importante reconocer los sentimientos que nuestros hijos están viviendo, ¿no? Todas estas emociones están a flor de piel de los chavitos, tanto en el salón de clases como en la parte de la virtualidad, ¿no? ¿Vale? Entonces sí es importante que tengamos súper claro y súper consciente que este trabajo que estamos haciendo no es un asunto menor, porque los muchachos, nuestros hijos,
están pasando por una serie de emociones que de verdad hay que tratar de ayudar, de validarlo. Sin embargo, ya vimos con la técnica anterior que, bueno, puede ser una técnica importante el que pueda ayudar. ¿Cómo se puede ayudar a validar las emociones de nuestros hijos? En primera, pues a través de entender sin minimizar la emoción que está pasando nuestro hijo, ¿vale? Y segundo, de esta parte central de la emoción de mi hijo, pues ayudarlo a traducir a qué se tiene que hacer con esa emoción, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve esa emoción y cómo lo está viviendo el niño? Sobre todo ahorita que estamos teniendo tiempos tan complicados de encierro, que los niños están súper mezclados en emociones, ¿no? Están complicados en el tema entre el encierro, entre la desesperación de que hace quieren salir, entre las clases que están aquí, entre el deseo de ver a sus cuates, y por otro lado también en el deseo de no hacer nada y de querer estar en su casa jugando todo el tiempo. Entonces, pues hay que estar como mucho muy atentos de eso, ¿vale? Bueno, vamos ya casi hacia el final de nuestra charla. Parte del trabajo, del asunto que estamos viendo es el tema de colaboración. ¿Qué es hacerlo juntos? No hacer por, sino hacerlo juntos, trabajar en conjunto, ¿no? Subrayando lo que es importante de hacer y lo que no es importante, pues también destacarlo, ¿no? Yo aquí les pongo 3 puntitos importantes. Identificar qué comentarios inútiles. A veces cuando vamos a trabajar en colaboración con los niños, eh, se nos va la mano en los comentarios que hacemos con los chicos y les podemos llegar a lastimar o a complicar haciendo algún comentario que pues que no va, ¿no? Papá, no puedo hacer esto. Ay, sí es súper simple, cualquiera lo puede hacer, pum, pues ya lo tronaste, ¿no? Ok, sí, la colaboración es cómo puedo ayudar, cómo te puedo ayudar desde donde yo puedo, pero también es cómo puedo garantizar que tú lo puedes desarrollar. Por eso ahí está el otro punto que es la acción deseada. ¿Qué acción quiero que logre? Yo le podría iluminar el cuadrito de verde. Pues sí, claro, a mí tal vez me salga mejor, pero ¿qué es lo que yo verdaderamente quisiera ayudar a que él aprendiera, ¿no? A que no se salga de la línea, a que haga bien el trazo de la letra, o sea, tengo que identificar exactamente qué es la acción que yo quiero realizar con él en cuanto a la colaboración. Y también, por supuesto, la habilidad que te requiere, ¿sale? A lo mejor yo no tengo alguna habilidad, pero mi pareja sí, pero su hermana sí, pero algún tío sí, pues podría ayudarme, podría pedir ayuda, podría pedir apoyo, inclusive con la escuela. Ya ven que les decía yo hace un rato, el vínculo con la escuela va a ser central en este momento. Bueno, pues también habrá habilidades que yo no tenga y que no tengo por qué tenerlas hoy mágicamente todas. No, pues eso no es cierto. O sea, también entender que hay cosas que no puedo hacer y que necesito apoyo y necesito ayuda, ¿no? ¿Vale? Entonces, colaborar juntos es habilidad que todas las cuestiones que puedo desarrollar para que el niño pueda construir sin ser subsidiado. Bueno, y cuando tengo que corregir, también tengo que corregir. Corregir es hacernos responsables de las consecuencias y buscar alternativas de solución. O sea, cuando hizo mal algo mi hijo, algo mal mi hijo, pues tengo que generarle la visión de lo que hizo, ¿no? Debo ser contingente, es decir, corregirlo en el momento o lo más cercano al momento que se pueda. Debo ser constructivo y retador, es decir, que la consecuencia que tendrá esa corrección de verdad repare el daño, de verdad repare la falla, de verdad repare, ¿no? Me decía una mamá ayer en las pláticas que tenía yo con estas personas que les digo, me decía que su hijo se desesperó y entonces de enojo arrancó la hoja y entonces hizo berrinche y todo, ¿no? Y entonces me decía, pues ahí lo que hice fue que lo castigué y le quité y le dije que no le iba a dar la televisión, que no iba a jugar con sus juguetes, que no iba a hacer una cosa. Ya ahí gritamos y lloró y entonces ¿para qué te mando a la escuela? Mejor sea un burro, ¿no? O sea, de repente ahí se complica mucho. Y al final yo le dije, oye, bueno,
ahorita platicamos de todas las acciones que tomaste para corregir esa acción que el niño rompió su tarea. Pero te hago una pregunta, ¿y la tarea al final qué pasó? ¿No? O sea, ¿se hizo, no se hizo? ¿Se cortó con cuidado la hoja que rompió y la repitió? Ah, no, ya nada. No, pues no, precisamente el acto correctivo tiene que ir centrado precisamente a la acción a la acción que fue incorrecta. O sea, ok, sale, le quito los juguetes, le quito el Xbox, le quito la televisión, ya nos gritamos, ya nos enojamos, pero la hoja sigue rota, la tarea sigue sin hacerse, es decir, no está reparado el ejercicio. Y tiene que precisamente construir, o sea, la corrección tiene que construir. Entonces, bueno, en primera instancia yo no sugeriría tanto grito y tanto relajo, simplemente un poco usando la técnica uno que les mostré hace un rato, pues si el niño me arrancó la hoja y está llorando porque está frustrado y todo, pues ayúdale a que identifique qué es lo que le está pasando. Tú aguanta un momento tu emoción porque no te enganches con esa emoción y evidentemente hablen de esa parte y por supuesto construyan. Oye, voy a quitar esta hoja con cuidado, con una navajita o con un cúter o lo que sea, y vas a repetir esa hoja bueno, más calmado, ¿no? Ya una vez que lo hayan platicado, una vez que le haya dicho, pues es normal que no te salga la letra y que no se te salga del renglón, lo que sea, pero pues hay que hacerlo. Y si yo te corrijo y te borro la hoja, la palabra, es porque está mal escrita, porque la estás escribiendo mal. Todo derivó, el evento que les estoy platicando, todo derivó porque estaban haciendo la tarea y la mamá estaba ahí encima literalmente del niño y cada trazo que hacía incorrecto, por muy mínimo que fuera, le borraba con la goma y le decía otra vez y entonces el niño se desesperó y pues le arrancó la hoja. Entonces, obviamente hay que ver un poco, ahí se conjuga lo que hemos estado platicando durante todo este tiempo. La expectativa de que el palito debe ir exactamente encima de la rayita del renglón del cuaderno, pues sí, 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 estaría padrísimo que el niño escribiera tipo impresora, ¿no? Pero no, o sea, pues está en el proceso. Ahora, si hace una línea totalmente fuera de lugar, bueno, pues sí la borras. Pero el asunto es poco a poco ir construyendo de alguna manera ese tema que lo va acercando a. Entonces, si trazó la P y no puso exactamente sobre la línea la P, pero dentro de tu parámetro, papá, que estás revisando la tarea, dices, bueno, no está tan alejada, va, la siguiente, a lo mejor le digo en tu siguiente letra P, que escribas, trata de pegarla lo más que puedas a la línea, bueno, pues ahí también estás corrigiendo y estás construyendo, ¿no? Y no estás borre y borre y borre y borre, porque al final yo le explicaba a la mamá que de cierta manera había una descalificación de todo esfuerzo, ¿no? Entonces el niño trataba de hacerlo pues con su pulso, con su tono muscular que un niño tiene a esa edad, pues lo más pegado que se puede, y la mamá decía, no, así no, y así no, y así no, y pues evidentemente esto empieza a ser un motivo de fricción. Bueno, y por supuesto centrado en el problema y no en la persona, ¿no? O sea, si yo voy a corregir algo así como lo que me platicaba ayer esta señora, yo lo que tengo que hablar es acerca de la tarea que no está realizándose correctamente, de la letra que no ha sido escrita de la manera mejor, y no de ti, que eres un burro, que eres un tonto, que eres una descuidada, que eres una fodonga. Porque a veces tendemos a eso. Le decimos al niño, eres una fodonga, ¿cómo crees? Así no es. Eres un burro, ¿por qué no pones atención? ¿Qué no te... Y estás centrando la corrección en una persona donde todo está siendo pues absorbido por el chavito o la chiquilla y no está entrando nada al proceso de construcción. Está todo cayendo en el proceso de emoción, porque, insisto, no están separadas la hojita, como lo puse hace un ratito, ¿no? No separo mi frustración de que mi hijo no está logrando hacer las cosas en la tarea y no estoy logrando tampoco que mi hijo desarrolle ninguna habilidad, ¿vale? Entonces espero haber sido claro con esto. Bien, ahora sí, me gustaría ver si hay alguna duda o algunos comentarios con respecto a lo que he ido platicando.
técnicamente con esto se nos está terminando el tiempo. Vamos a dar unos minutitos para alguna participación, algún comentario, con mucho gusto. Podemos hacerlo vía del chat. Si quieren ustedes, ahí tienen un chat, puede ser que lo podamos hacer. Yo con mucho gusto los leo. Y o si no, Miss Laura, tú tuvieras algún comentario también, con mucho gusto lo podemos ir platicando, ¿no? Sí, por favor, si lo pueden escribir en el chat, se los voy a agradecer, porque el maestro todavía no los escucha. Gracias. Miss Laura, ¿te parece si te me ocurrió algo que podría ayudarnos? Pues, digo, no sé exactamente por qué no puedo escucharles, pero se me ocurrió algo. ¿Te parece si te llamo por teléfono y me pones en altavoz y yo escucho lo que digan los compañeros? ¿Tú tienes mi teléfono, Lau? Mari Carmen está por ahí, está todo con nosotros. Sí, le podemos decir a Mari Carmen que te pase mi teléfono, o a Mari Carmen si está en la sesión, que ponga el Y aquí teléfono. estoy. Exacto. Y entonces pónganme en altavoz y yo los puedo escuchar a los papás por aquí y lo contesto por la plataforma, ¿no? Digo. Yo les marco. Yo te marco y A se ver, voy a aquí hay abrir una la. pregunta. Gracias, señor Ileana. Dice, si el niño es muy distraído, ¿cómo logramos que se enfoque sin ser tan incisivo? Tiene que estar con él todo el tiempo. Tres cosas centrales que le puedo decir, señor Ileana. Uno, debe procurar, por favor, que el niño descanse. Un niño que no descansa, un niño que se duerme muy tarde, está demostrado que rinde mucho menos en su proceso de atención. Entonces, verifique si su hijo se está durmiendo en una hora correcta, si está descansando correctamente. Dos, que donde esté estudiando, donde esté trabajando, no tenga tantos distractores, ¿no? O sea, si está trabajando en su cuarto, pues está al lado, está el carrito, está el avioncito, está la pelota, está. Y evidentemente, gracias, Miss. Ahora le tomo la llamada. Entonces, buscar que el lugar donde trabajen sea lo más neutral que se pueda para que no tengamos tantos distractores. A lo mejor podemos bajar la computadora a la, ¿cómo se llama? A la sala, o pues de alguna manera podamos hacer que esto pueda funcionar por ahí. Y tres, identifique solamente para que esto no vaya a ser una complicación diferente a si la distracción solamente está centrada en el tema académico. Si solamente es un tema académico, es posiblemente un tema mucho más de motivación, de focalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que si cheque por favor si en el juego, en el juego es nuestro mejor indicador para que un niño, para ver si un niño tiene algún tipo de problema más de atención, más grave, ¿no? El juego, simple, común y corriente, cuando el niño se ponga a jugar, si en el juego el niño se distrae, bueno, sí vale la pena a lo mejor acudir con algún especialista que valga la pena platicar y revisar, porque los procesos atentivos, en la parte escolar, es muy común que suceda y hay que revisar, pero cuando el niño se distrae en lo más divertido o gozoso que tiene, bueno, pues ahí sí vale la pena echar un ojito, ¿no? ¿Vale? Gracias. Listo, te tengo en altavoz, Mari. Ok. Entonces, Todavía no tengo alguna Ninguna mamá. Ok. Quisiera yo hacer una pregunta, si es tan amable. No le escucho. A ver, si tú lo puedes escuchar.
Y, Y yo te la exactamente. Y mientras que tú la escuchas, yo contesto esta otra, ¿va? A ver, dice, buen día, señora Ana. Si el niño es tímido y además tiene ligero temor a hablar pensando que puede enojarse el maestro, porque de pronto el maestro contesta como si estuviera molesto, ¿cómo apoyarlo? Oh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fortalezcamos a los niños en el tema de la autoconfianza, a que no hay preguntas tontas. Es muy importante eso. O sea, toda pregunta siempre aporta. Toda pregunta siempre aporta. Aquí yo diría dos cosas. Una, tal vez acercarse con la institución, un poco lo que decía hace rato, a presentar su perspectiva con respecto al tema de de cómo de cómo usted percibe al profesor, que a lo mejor pareciera como que estuviera molesto. Creo que esas áreas de oportunidad hoy por hoy pueden ser resolvibles muy fácil por parte del colegio para poder atender y revisar el asunto. Y por otro lado, con el niño, que es el verdaderamente central, es ayudarlo a ver que no hay pregunta, ninguna pregunta tonta, que todas las preguntas siempre van a aportar algo y que pues, esto puede funcionar. Ayudarlo a su hijo, señora Ana, a que, por ejemplo, en el restaurante, cuando van a algún restaurante, él pida la cuenta, por ejemplo, ¿no? Es entrenamiento social. Si el niño le enseña a uno a pedir la cuenta, joven, ¿me puede traer la cuenta, por favor? Y lo enseña a hacer eso, a que él pida si de repente él quiere ir a la tienda a comprar un dulce, llévelo usted y entonces que el niño pida el dulce, que el niño pague el dulce, pero obviamente usted supervise ahí toda la acción, ¿no? Pero es decir, que el niño se sienta respaldado de hacerlo, ¿no? Esto puede ayudar mucho centralmente al asunto. Y claro, los niños se emocionan mucho porque entonces ahora y tú vas a pagar, con tu dinero o con este dinero y te van a dar tu cambio ¿no? Y cuánto te tienen que dar, no te tienes que fijar, o sea, dele como el juego que le dé importancia a la gran tarea que va a hacer de pedir ahora. Él es el que va a pedir la cuenta del restaurante, él es el que va a pedir el dulce, ¿no? Es decir, ayudarlo a que sea un poco más participativo, ¿vale? Podría ser por ahí. Señora Sonia, sí, esta conferencia la estoy grabando y la van a tener ustedes, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no funcionó mi idea. Sí, del teléfono, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Miss Mari Carmen, ¿pudiste obtener alguna otra pregunta? no veo en el chat ninguna otra y el tema es que si las hacen en voz, en cuanto acerco el audio del teléfono se vicia, entonces pues no resultó la idea, serían únicamente por chat y que nos vaya respondiendo constantemente. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda para que la escriba por el chat, por favor? Sí, dígame, señora. Dígame. No sé no sé si me escuchen. Yo quisiera preguntarle al maestro cómo poder corregir a los niños, que nos pusiera un ejemplo de cómo corregirlos para para que no se sientan ellos frustrados y tampoco para no ser punitivos con ellos. Ya los escucho. No sé qué le moví, pero ya los escucho. Ok, perfecto. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Perdóneme, señora. Okay, ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, quería yo consultarles a ustedes porque me parece muy interesante lo que dice. Por ejemplo, cómo decirle a los niños, si no haces cualquier cosa, entonces te quito el videojuego, cuando estamos poniendo que el videojuego es algo bueno porque él haga algo. Entonces, ¿cómo poder corregir al niño o encauzarlo sin necesidad de ser punitivo, sin necesidad de desvalorarlo, de haz bien la letra y corrígelo? Yo soy abuela y me toca cuidar a mi nieto, entonces sí quisiera actualizarme un poco en este tipo de técnicas, cómo poder conducirlo para que el niño se sienta más motivado y pueda tener mejor rendimiento en la escuela. Gracias. Claro, muchas gracias. Muy buena pregunta.
La forma en la que podemos corregir, como lo decía hace un momento, está centrada precisamente en la tarea que es la que se tiene que mejorar, que se tiene que corregir. Por ejemplo, si el niño en este momento no quiere hacer la tarea y yo lo que quiero es hacer un acto correctivo por el tema de la tarea, lo que puedo hacer con él, evidentemente, primero es explicarle por qué es importante la tarea, ¿no? O sea, aquí hay que ayudar mucho a que el niño pueda entender. Los niños a esta edad ya ustedes tienen a un jovencito, un niño que ya tiene capacidad de comprensión inicial, una comprensión básica de por qué es importante, ¿no? O sea, pero hay que ayudarlo a construir lo que le sea verdaderamente útil y necesario. Por ejemplo, cuando el niño tiene un trabajo que no quiere hacer, ayudarlo a ver que si él termina pronto, entonces podría hacer otra cosa que a lo mejor le sea motivante. No quitarle el videojuego, sino ponerlo como la zanahoria del caballo, ¿ya sabe? O sea, si lo haces bien y pronto, tendremos más oportunidad de poder jugar con el videojuego. Ayudarlo a que sea siempre en una expectativa motivante, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que puede que puede ayudar. Mi hijo tiene una complicación de verdad severa con vestirse en la mañana, ¿no? Porque le tiene una flojera, porque no. Y entonces, pues evidentemente la técnica que aplicaba mi mamá de gritos y sombrerazos, pues no tampoco motivaba mucho, ¿no? O sea, que se vistiera. Entonces, lo que yo hago, digo, como él normalmente se baña en la noche y pues en la mañana pues nada se viste porque pues hace frío y todo este rollo. Entonces, lo que yo normalmente hago es que le digo, yo te puedo apostar que en menos de 30 segundos tú no te puedes vestir. ¿Ah? Misión imposible. Y mi hijo dice, sí puedo. No creo, es imposible, esto no puede suceder. A ver, listo, a ver, sí, a ver, me lo enseña, a ver, 30, 29, 28, y el niño se para, pero ¿no? De volada, y se empieza a vestir, y mira, papá, mira, no sabía que sí lo podías hacer. Algo muy similar podría ser, o sea, efectos correctivos que puedan ser constructores y no coercitivos, ¿no? Oye, con respecto a la tarea, cuando se pueden hacer las planas o que se pueden hacer lo que tengan que hacer de la tarea, ¿no? Que esto pueda llegar a ser como un reto personal. Usted le pone el parámetro. Yo puedo asegurarte que puede haber un gran premio atrás de esto. Y un gran premio no siempre tiene que ser algo que se compre, ¿sale? Un gran premio puede ser un gran abrazo de tu abuela, ¿no? Ven, te voy a dar un beso, ¿no? Vamos a poner, allá hay otras técnicas más elaboradas que a lo mejor puede ir poniendo en el refrigerador palomitas ¿no? Así como marquitas de que lo fue haciendo bien, y si al final del mes puedes lograr hacer algo ahí, juntas las 30 palomitas, nos vamos a ir al parque a jugar, o no lo sé. Digo, hoy, créanme, ustedes lo saben, todos lo vivimos, una salida al parque, bueno, deja una salida al parque, una salida al patio, ya es un gran premio en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, pues puede ser a lo mejor un tema motivante, ¿no? O sea, en concreto mi respuesta iría sobre el tema motivador que rete al niño en un sentido positivo, ¿vale? Y ahí se asoma, ok. Gracias. Que esté bien. ¿Algún otro comentario? Yo quisiera preguntarle algo, perdón. Señora Grisela, con mucho gusto. Mire, en mi caso, como pueden ver, yo laboro todas las mañanas, pero mi hija es apoyada por mi suegra y una de mis primas. Pero ella últimamente le da por llorar porque no puede con lo que le están poniendo. Probablemente no lleve el nivel que requiera la escuela. Nosotros tratamos de no presionarla. ¿Qué hacer? Porque ella llora porque son muchas letras. Llora porque dice que no puede.
aunque la abuelita la motiva y todos le echamos porras, ¿qué hacer en esos casos cuando ellos lloran porque se están frustrando de que no pueden? Yo creo que hay dos ideas centrales. La primera es organización de tiempos. O sea, si el niño va haciendo de poquito en poquito durante un tiempo más prolongado, pudiera llegar a ser una tarea menos pesada. El problema de repente es que queramos que el niño haga en tiempo corto una gran cantidad de actividades. Y entonces, evidentemente, con base en eso, los niños regularmente se empiezan a sentir frustrados porque ven toda la tarea que tienen que realizar o todas las actividades que tienen que realizar y obviamente pues esto desmotiva pues no solo al niño, yo creo que desmotiva a cualquiera. Ver el tambache de cosas que tengo que hacer pues siempre me complica, ¿no? Pero si podemos hacer que los ejercicios los haga o que las tareas las haga de metas pequeñitas en metas pequeñitas, por ejemplo, no lo sé, o sea, si son muchas letras, pues que haga, no sé, 5 letras primero y luego un receso importante, luego otras 5 y luego otras 5. Es decir, que logre ver pequeñas metas de logro, creo que puede ayudar. Por otro lado, también vale la pena mucho identificar exactamente un poquito más allá qué es lo que está tratando de decir cuando dice que no puede. ¿Que no puede qué? Que no puede trazar, que no puede acabar, que no puede qué. Ahí, entre paréntesis, yo diría, revisen también el contexto familiar. A lo mejor, ¿se acuerdan lo que les platiqué en la reunión, en el inicio? Les decía que a veces muchas de las cosas que pasan y de los discursos que el adulto dice, el niño los absorbe. Y entonces puede ser que a lo mejor en el medio, ¿no? Ya sean las tías, la madre, la abuela, no sé, quien sea que esté alrededor, a lo mejor trae mucho ese discurso, que no se puede, que no es posible, que es imposible. Y pues el niño obviamente lo absorbe. Entonces, yo iría por eso, así en este orden que lo dije, ¿eh? O sea, primero el tema del trabajo secuenciado, trabajo seccionado. Segundo, revisar exactamente a profundidad a qué se refiere con que no puede qué, no puede qué, hacerlo, realizarlo, Es que concluirlo. normalmente es durante la clase, perdón que lo interrumpa, es No se cuando está preocupe. en clase. Es a la hora de clases, entonces le ha tenido que apoyar un poquito, a lo mejor en llevarle la manita, en decirle, ay, bueno, yo te paso el color, yo te paso esto, es en cuestión a la hora de clase, para que ella Ok. no pierda como la secuencia. Lo que se ha optado es por llevarle la manita a la hora de que va a escribir, para ayudarla un poquito y no entre en esa parte de la frustración. Bien. Pero no sé si estamos haciendo lo correcto, vaya. De inicio bien, Griselda, para que la niña pueda sentir el apoyo, pero no siempre. ¿A qué quiero decir con esto? Le puede llevar la manita para hacer la letra P, a ver, pero suavecita. Tú pon tu mano suavecita, a ver, así, mira. Primero así y luego así. Otra vez y la tercera suéltela. A ver, vas tú. ¿Sí me explicó? Sí se puede, sí podría hacerlo. O sea, no está prohibido. No estoy diciendo que está prohibido meter mano. No está prohibido. Sin embargo, no siempre, ¿no? Y obviamente recuperar, recuérdelo, eso lo dije también en la plática, recuperar lo que hizo antes bien. Oye, pero ya habías hecho bien esta, mira, ya lo habías logrado. No puedo. No, claro que sí puedes, ya lo habías logrado hacer. O sea, identificar cuando de verdad es un tema en el que el trazo se le complica, le ayudo. Y cuando yo ya veo que lo puede hacer y vuelve a decir que no lo puede hacer, ahí sí puedo incidir en decirle, no, ya lo podías hacer, ¿no? Tú tranquila, ¿no? Despacito, ¿no? Evidentemente, como sabemos, el tema de las clases virtuales reta a todos, no solo a la niña, ¿no? Reta al profe también, reta al papá, para que de alguna manera se pueda hacer. Si sienten de repente en general que pudiera haber alguna observación, algún tema en particular que valga la pena plantearlo al colegio, otra vez por eso les decía, no pierdan el vínculo, es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Oiga, mi hija está un poco más atrás, quién sabe qué.
no creo que tenga ningún problema el colegio en atender el tema. Ahorita los colegios, y no es una excepción, el Instituto de Juventud, los conozco desde hace mucho tiempo, están ávidos y dispuestos a decir, bueno, a ver, no sé, déjeme inventar que se llama Griselda su hija, ¿no? Para que no diga el nombre de su hija, de su chiquita. A ver, oye, Gris, ¿cómo vas? Bien, perfecto. No, Miss, me atrasé. A ver, vamos a esperar tantito a Gris en lo que termina. ¿Sí me explico? No está de más. Digo, en un canal alternativo, no en la clase, para que no compliquemos, pero en un canal alternativo sí vale la pena. Yo estoy seguro que ahorita Miss Laura pues ya está tomando nota precisamente del dato y por supuesto que se va a atender. Entonces todos podemos apoyarlo para que no lo viva frustrado, ¿no? ¿Sale? Perdón, pues, nuevamente, pero tenemos ahí una dudita nosotros de saber con qué letra se identifica la dislexia o es solo es distracción lo que también está teniendo. O sea, nosotros quisiéramos saber si ustedes nos pueden apoyar para identificar esa parte. Digo, ya para no alargarles a ustedes el tiempo, si después alguna Miss se puede comunicar conmigo o hacer una llamada y a tratarlo si gustan de manera personal, para no alargarles yo más el tiempo a la conferencia. No se preocupe, señora Griselda. Por supuesto que la maestra Laura se pone en contacto con usted, pero para que esté usted tranquila, a la edad de primero de primaria todavía no podemos pensar en dislexias. ¿Sale? Okay. O sea, no se me angustie. Señora Griselda, le voy a poner por el chat mi correo institucional para que me haga llegar todas sus dudas, ¿de acuerdo? Y agendamos una cita. Claro que sí, muchísimas gracias. Por nada. ¿Algún otro comentario? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habló? Yo también tengo una pregunta. Sí, dígame, señora Carla. Gracias. Fíjese que mi niña, al momento de que uno le está dictando alguna palabra, en vez de escribir la primer letra, escribe la última que escucha. Por ejemplo, si le decimos los, escribe primero la S. Entonces, no sabemos si es algún problema o se pone nerviosa, no sabemos. Como le explicaba hace un momento a la señora Griselda, de momento, ahorita, como el niño está apenas iniciando en el proceso de la lectoescritura, está haciendo un proceso muy interesante, está construyendo una asociación entre el grafo, o sea, el trazo, la forma, la vista de la letra, el sonido y la función. Entonces, cuando decimos los, pues evidentemente tiene usted razón. Lo último que se escucha es s, ¿no? Posiblemente nada más es afinar con el énfasis en la cara, diciéndole y ahí hacemos la con la L, ¿no? Lo, s. Pero eso es parte del proceso de desarrollo que va a empezar a hacer su chiquilla en el tema de este asunto. De momento no podríamos pensar que hay una complicación disléxica porque estamos en el proceso del establecimiento inicial. Puede ayudarse un poquito con esto que acabo de hacerle, y fuera inclusive del colegio, jugar un poquito con los indicadores, donde no sé, que está puesto ahí la palabra refrigerador. No, está muy larga esa, ¿no? Una más pequeñita. Con la palabra sol, ¿no? Pues a lo mejor ahí le dice, mira, aquí dice sol, mira, sol. Entonces tú repite. Usted puede ir entrenando un poquito también en el cotidiano, pero no debe preocuparnos de más en primero de primaria. Estamos hablando con puros papás de primero de primaria ahorita, ¿no? Si estuviéramos con un niño de tercero de primaria, en donde me hace eso, evidentemente sí tenemos un tema que atender, pero de momento ahorita no, que sería útil, muy útil, el reforzamiento de esta gesticulación. Usted se da cuenta, observe a las mises cuando trabajan con el tema de lectoescritura y hacen esto. Hacen mucha gesticulación, alargan los sonidos para que esto pueda ser de alguna manera en el proceso de la comprensión, ¿no? Y si usted quiere verificarlo a lo mejor con más tiento, a lo mejor usted le puede decir, dime cómo suena esta letra, y a lo mejor si va a escribir los,
ahorita no lo trabajé integrado, sino o, ¿no? La niña, esta letra ¿cómo suena? Niña Carlita. Cuando les hable de sus hijos, les voy a decir el nombre de ustedes, ¿sale? Por confidencialidad y respeto de sus hijos, no voy a decir los nombres de los niños, pero les voy a decir los nombres de ustedes. Entonces, niña Carlita, ¿cómo suena esta letra? Si la niña Carlita le dice, está bien, lo tiene, lo único que tiene es que empezar a entrenar el orden lógico de la secuencia fonética, pero no va más, ¿no? ¿Sale? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, señora Carla. ¿Algún otro comentario? Sí, aquí dice la señora Ewan, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo las últimas horas de clase quiera tomarlas y que le preste atención, ya que mi hijo se empieza a parar y no querer tomarlas? Hasta donde entiendo, hacen en los colegios las famosas pausas activas, ¿no? O sea, se suben, se paran, se hacen. Hay muchas formas de hacer pausas activas. Cuando usted vea que su hijo ya está no queriendo estar sentado, a lo mejor lo que conviene es estar en contacto con el colegio. Unas horas que es muy cierto, ¿no? O sea, estar sentado aquí es difícil. Inclusive le voy a decir algo, señora Ewan. Ni en el salón de clases, fuera de la pandemia, ni en el salón de clases están todo el tiempo sentados. ¿Me explico? En algún momento el mismo niño siente la necesidad, se para y se va al bote de basura a sacar punta, pero ya estiró las piernas. Entonces, ahorita un poquito esto reta más a los colegios, a entender que si el niño se pone de pie, pero sigue atento a la clase, a lo mejor no debe complicar demasiado, pero sí yo creo que vale la pena acercarse con la maestra Laura y la maestra Mari Carmen, sobre todo decir, oigan, podríamos hacer hacia el final del día más pausas activas que los puedan reactivar. Yo creo que esto no tiene ninguna complicación, no solo le va a ayudar a su hijo, sino a todos los niños, ¿no? Porque efectivamente tiene usted toda la razón. O sea, ya hacia el final del día ya los niños están que no se aguantan estar sentados, ¿no? Pero eso, o sea, no nos debemos de preocupar tanto por el asunto de que tiene que estar todo el tiempo sentado, ni en el salón de clases lo están, ¿no? ¿Vale? Gracias. ¿Alguna más, Miss Laura? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, creo que ya no. Okay. Muy bien. Okay, perfecto. Bueno, pues yo con esto prácticamente estaría agradeciéndole su tiempo, su participación. Está ahí mi contacto @b26.com.mx. Si a alguien no se le ocurrió la pregunta y me quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto les contesto en el correo electrónico, o está mi celular por si necesitan alguna consulta de alguna duda en particular que tengan. Con mucho gusto está a orden de ustedes. Les comento y les agradezco mucho. Tengo la oportunidad de que estaremos este año escolar con diferentes temáticas. Estaría muy padre que pudieran entrar en varias de las conferencias que vamos a ver. Algunas son dirigidas especiales y otras no tanto, pero ojalá que puedan acompañarnos, porque la tarea de ser papás, pues nadie, como lo he dicho siempre, quienes me conozcan y quienes no me conozcan seguramente sabrán de referencia de que yo siempre les digo esto, les digo que nadie tiene el manual de ser papás, a nadie en el hospital le entregaron el manual de ser papás, ¿no? Y entonces pues lo vamos construyendo juntos, ¿no? Juntos vamos aquí armando el trabajo. Para eso precisamente ustedes están en un buen colegio, para eso nos reunimos todos y compartimos nuestras experiencias y nuestros aprendizajes juntos. Bien,
Maestra Mari Carmen, maestra Laura, les agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario, maestro Carlos Alberto Aragón Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como usted bien dice, yo creo que aquí es un trabajo en conjunto, así que no duden en acercarse con Miss Mari Carmen, una servidora Laura Castro, y por ahí están pidiendo el correo. Acaba de poner el correo del maestro Carlos Alberto Aragón Vargas, y nuevamente vuelvo a poner el de Miss Mari Carmen y el mío, con todo gusto. ¿Ahí se ve? ¿Sí se ve? ¿Mi correo? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Prof, por favor, siéntate. Bien. Y María. Muchas gracias. Listo. Ya estoy poniendo los correos. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonito día. Igualmente. Muchas gracias a todos los que Muchas gracias. están con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente plática. Gracias, buen día. Buen día. Muchas gracias. Agradecemos su presencia. Muchas gracias. Ya acabé. Educación física. Nos toca educación física, Miss. Nos toca educación física. Oye, mi amor, martes. Ay, sí. Ay, Listo, Mari. ¿Qué rollo? Perdóname con el tema de la... Mira, ya le hallé dónde. Se me hace que es el auricular, ¿no? No, fíjate que son estos... ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo tu pantalla. Mira, son estos 3 puntitos. Aquí le Ajá. puse en configuración y aquí están los audios. Esto me lo mandó ahorita el técnico, nuestro técnico de computación, pero 1000 años después, ¿no? Pero bueno, mira, creo que lo único que pasa es que nos atrasamos un poco, pero creo que en general quedó bien, ¿no? O sea, Sí, en espero tiempo no haya quedado repusimos. tan... Sí, en tiempo repusimos. Sí, por supuesto. Perfecto, Mari, pues ya quedó. ¿Me podrías ya nada más enviar el listado de las personas que se conectaron, porfis? Sería lo único que yo te pediría para pues tener control. Y yo creo que para la siguiente conferencia sí vamos a pedir que se conecten con el nombre o por lo menos los apellidos de la familia, pues para poder ubicar a los niños. Sí, porque ahorita voy a revisar la grabación, ahorita que se renderé la grabación, la vuelvo a ver y voy viendo obviamente los asistentes y pues te pongo tal cual me lo pusieron, ya tú los buscas, ¿no? ¿Va? Yo le busco acá. Sí, Tú muchísimas le buscas gracias. la cuadratura al círculo, órale. Va que va, un abrazo. Vale, igualmente, Mari, cuídate mucho, que estés muy bien, bye. Igualmente, bye. Bye.